Muy buenos días en esta mañana. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Que la gracia y la paz de Dios les acompañe. Hoy quiero invitarte a que reflexionemos sobre algo que todos los días hacemos. Y lo hacemos sin pensarlo, pero tiene un inmenso poder. La palabra. Una palabra puede levantar o destruir, sanar o herir, crear esperanza o sembrar miedo. Y la Biblia nos muestra que desde el principio Dios ha obrado a través de la palabra. Hay algo interesante en el Salmo 33:9 que quiero recordarte en esta mañana. Nos recuerda que Dios no necesitó herramientas, materiales, tiempo prolongado para querer hacer algo, sino que Él habló y todo existió. Esto nos revela que la palabra no es solo un sonido, sino que tiene autoridad. Tiene poder cuando proviene de Dios. Esto no solo lo vemos en el Salmo 33:9, sino que también lo vemos en el Nuevo Testamento, allí en Hebreos 11:3. Y esto va aún más profundo porque nos recuerda cómo lo que vemos se hizo realidad y se hizo visible, se materializó. La Biblia nos habla de lo invisible nació lo visible. Antes de que algo se manifestara, ya había sido diseñado, dicho, declarado por el poder de la palabra. Dice que entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, Dios primero habló y luego vimos el resultado. Y ahí es donde viene lo interesante. La fe no se basa solo en lo que vemos, sino en lo que creemos cuando escuchamos la voz de Dios. La palabra de Dios se activa mediante la fe. La fe nos permite entender que Dios sigue creando, transformando y restaurando. Tal vez hoy no veas cambios, pero si Dios habló, el proceso ya comenzó. El milagro ya comenzó. O sea que cuando Dios nos permite entender lo que es la palabra y el poder de la palabra es algo que crea milagros. Cuando tú vas a la historia que aparece en el centurión, que es allí donde él tenía a su criado enfermo, dice que él le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Yo también soy hombre bajo autoridad, y yo le digo a los míos: vayan, y ellos van. Y ellos hacen lo que yo les mando. Di la palabra, y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Qué interesante saber en esta mañana que el centurión entendió el poder de la palabra milagrosa. Él le dijo: no es que tú llegues a la casa, es la autoridad de lo que tú tienes lo que hará el milagro. Y vemos que él sabía que la palabra viaja a la velocidad de la luz, que la palabra es más poderosa que cualquier otra cosa. Entonces vemos que si la palabra de Dios tiene el poder de hacer milagros, que si la palabra de Dios tiene el poder de crear de la nada, ¿qué pasa con nuestras palabras? La Biblia nos enseña que en Proverbios que en el poder de la palabra está la vida y la muerte. Lo que declaramos, lo que decimos, tiene algo poderoso. Y si lo llevamos desde la psicología, si queremos meter un poco de esto, vemos que desde la psicología también vemos que la palabra tiene poder. Las malas palabras dañan. Una mala intención en una palabra puede reprimir, dañar a alguien, hacer sentir mal a alguien. Pero entonces yo no quiero quedarme en ese concepto desde la psicología, sino desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra de Dios es allí donde está el fundamento de lo poderoso que es ese sonido que pronuncias todos los días con un saludo: buenos días. Cuando alientas a algo y le dices: hoy Dios te bendiga. Cuando tú usas la palabra para decirle: ánimo, Dios está contigo. Lo que pasa es que mencionamos sin el principio y el fundamento de que esa palabra sale de una manera natural, pero que cuando tú la relacionas con la autoridad de Dios, podemos ver algo especial. ¿Y qué es? Mire lo que dijo el centurión. Jesús hablaba normal, Jesús andaba anunciando el evangelio, ¿o no?
Jesús andaba hablando normal, pero alguien que le dijo, en tu boca hay vida, en ti hay algo mucho más que un simple sonido de palabras. En ti hay un poder que si se conoce y se provoca, esa palabra cambiará de ser una palabra simple a una palabra milagrosa, a una palabra creadora, a una palabra poderosa. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que no es solo hablar bonito, es alinear nuestras palabras con la autoridad de la verdad de la Escritura. Por eso hoy quiero dejarte esta reflexión. Dios creó el universo con una palabra. También puede cambiar tu historia con una sola palabra. Nosotros tenemos que saber que Cristo hizo esa obra poderosa, que Cristo es la palabra manifiesta. Juan lo dice, y el Verbo se hizo carne. Vemos entonces que en Cristo Jesús todas las cosas suceden. Hoy la invitación es, hay que entender lo que se ha otorgado en el habla, en el poder de hablar, porque vemos que tiene algo poderoso. Y cuando tú vas a Génesis, se ve ese principio tan poderoso cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios habló, fueron creados los cielos y la tierra. Cuando Dios habló, sucedió el milagro. Hoy debes entender y debemos entender que debemos tener cuidado con nuestras palabras. Porque puedo sacar una palabra para destrucción o puedo dar una palabra para edificación. Cambiemos nuestro léxico, cambiemos nuestra manera de hablar, iglesia, y entendamos que una palabra tiene el poder para hacer cosas poderosas, para alentar, para vivificar, para cambiar historias, para llevar a las personas a que vuelvan a soñar. Por eso en esta mañana mi invitación es no olvides en esta mañana el poder de una palabra. No olvides cuidar de lo que hablas y dices. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esta palabra haga que tú entiendas ese principio del poder de la palabra de Dios. Que Dios te guarde y que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.